nuestra vida ante el mundo a enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Informe misionero. Personas refugiadas en la división norteamericana. 4 de septiembre, titulado El dilema. En Irak, alguien le habló a un padre de familia sobre Jesús. El padre se enamoró de Jesús y se unió a la iglesia adventista del séptimo día. Su esposa, sin embargo, decidió permanecer en su religión tradicional. Después de un tiempo, la vida se complicó mucho para esta familia en Irak. El padre, temiendo por la seguridad de su esposa y de sus 2 hijas pequeñas, se fue con su familia a vivir como refugiado en los Estados Unidos. Luego de vivir en Michigan durante un año, la familia se mudó a California, pues el padre no pudo soportar el frío invierno de Michigan. Las bajas temperaturas empeoraron el dolor de las heridas de guerra que había sufrido en Irak. En California, los esposos enviaron a sus hijas a la escuela pública, pero el padre oró para que las niñas pudieran estudiar en una escuela adventista. Él no tenía dinero para pagar una escuela privada, y aunque lo tuviera, no conocía a ningún adventista que le pudiera decir dónde había una escuela adventista. Aún así oró: por favor, Señor, ayuda a mis hijas a recibir educación adventista. Ayúdame a conocer a un adventista aquí en este país. Un día, el padre visitó un banco de alimentos que distribuía suministros a familias necesitadas. Mientras esperaba recibir comida, comenzó a hablar con un voluntario y descubrió que se trataba de un pastor adventista. Además, el voluntario le dijo que el banco de alimentos estaba organizado y dirigido por la iglesia adventista que tenía una escuela. Cuando llegó a su casa, le contó a su esposa la buena noticia. Ambos habían estado ahorrando dinero para poder estudiar y conseguir mejores empleos para mantener a su familia. Decidieron usar ese pequeño tesoro para pagar la matrícula de sus hijas. Poco tiempo después, él llegó a la escuela de la iglesia con su esposa y con las niñas de 9 y 11 años. Se sentaron en la oficina de la directora, sonrientes mientras esperaban información sobre los pasos que debían seguir. La directora de la escuela y el pastor de la iglesia, que estaban sentados frente a ellos, se miraron mutuamente y luego miraron al padre, a la madre y a las 2 niñas. El entusiasmo en sus rostros los conmovió, pero el dinero que habían ahorrado no era suficiente.
Queremos que sus niñas estudien aquí, le dijo la directora, pero lamentablemente no tienen suficiente dinero para cubrir la matrícula. La directora hizo una pausa y miró al pastor nuevamente. Vio compasión en sus ojos y se sintió animada a continuar. Inscribimos a las niñas en la escuela, dijo. Vamos a avanzar por fe. Confiemos en que Dios nos ayudará de alguna manera con la matrícula. Los 4 adultos y las 2 niñas se arrodillaron e inclinaron sus rostros. Querido Dios, necesitamos tu ayuda, oró el pastor. Por favor, proporciona dinero para la educación de estas 2 niñas. Poco después de que la familia se marchara, la directora recibió una llamada telefónica. Era el coordinador del Ministerio Adventista para Refugiados e Inmigrantes de la División Norteamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Llamó para comunicar que tenía un dinero disponible para ayudar a pagar matrículas a niños refugiados que quisieran estudiar en escuelas de la iglesia. El dinero, dijo, provenía de adventistas de todo el mundo a través de la ofrenda del 13º sábado de 2011. La directora no podía creer lo que estaba escuchando. Rápidamente llamó al padre para contarle que había encontrado dinero para la matrícula de sus hijas. Sabía que Dios respondería nuestras oraciones, exclamó emocionado el padre. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará nuevamente a los refugiados de la División Norteamericana. Sus ofrendas ayudarán a responder más oraciones como la de este padre. Imagínese encontrarse a alguien en el cielo que aprendió más sobre Dios y decidió servirle gracias a sus ofrendas. Somos escogidos por la gracia del Señor. Somos la esperanza para un mundo en aflicción. Somos mensajeros con la luz de salvación. Somos luz al mundo y avanzamos sin temor. Yo iré a buscar, yo iré a rescatar, yo iré a testificar, yo iré a discipular, yo iré a predicar, pastorear y consolar. Donde quiera Dios me envíe, yo iré. Con la pasión de Cristo al perdido buscaré. Con su Santo Espíritu salvación anunciaré. Con gran regocijo buenas nuevas llevaré. Con Cristo a mi lado de su amor predicaré. Yo iré a buscar, yo iré a rescatar, yo iré a testificar, yo iré a discipular, yo iré a predicar, pastorear y consolar. Donde quiera Dios me envíe, yo iré. Nuevo horizonte para el 4 de septiembre del año 2021.
La tercera edad y la misión. Queridos y apreciados hermanos de la tercera edad, ¿ya terminaron su misión o aún están comprometidos con ella? ¿Qué podemos hacer aún? Es posible que ya no podamos ir a lugares distantes, pero todavía tenemos un amplio campo de acción misionero muy especial. En primer lugar tenemos nuestro entorno. Podemos mostrar a nuestros vecinos con actos y palabras cuál es la esperanza del cristianismo. Podemos también compartir literatura cristiana, interesarnos por su salud y familia, incluirlos en nuestras listas de oración, u orar por ellos y con ellos. En segundo lugar tenemos a nuestra familia. Podemos ser un ejemplo entre nuestra familia cercana, hijos y nietos, transmitiéndoles valores por precepto y ejemplo, así como mostrarles a nuestros hermanos y sus familias que ellos sigan siendo importantes para nosotros, dejándoles ver nuestro gozo y esperanza en Cristo. Gracias a Dios, de 11 hermanos, 6 somos adventistas del séptimo día. Siempre que comparto algún tiempo con los que no lo son, trato de mostrarles la ventaja de tener una fe en Dios que nos acepta aún en la vejez. Especialmente me causó mucho gozo conversar con mi hermano mayor. Cuando él era joven se volvió ateo. Mi mamá sufría mucho por mi hermano. Cuánto anhelaba ella que él conociera a Jesús, que leyera la Biblia y creyera en Dios como sus otros hijos. Pero él rechazaba todo lo que fuera religión. Por aquellos años, sentíamos mucho pesar cuando él nos ridiculizaba y ofendía con palabras despectivas porque éramos cristianos, y siempre que podía nos tildaba de oscurantistas. Mi madre falleció y nunca pudo ver un cambio en su hijo. Los años pasaron y con ellos nuestra juventud. Mi hermano, viejo, solo y olvidado por todos aquellos que le sembraron el odio hacia la religión, ahora se siente feliz cuando lo visito. Sabía que él es un buen lector y un día le llevé un libro titulado Desechemos el enojo. Lo leyó varias veces y al escuchar sus expresiones de aceptación, comencé a llevarle literatura variada. Los leía enseguida y compartía con nosotros lo que aprendía. En una de mis visitas, me pidió que le regalara una Biblia. Actualmente la estudia, la entiende y la defiende. Un día, decepcionado de su vida beligerante y atea, me dijo: mi hermano, ustedes tienen mucha razón. Dios existe, todo pasa, pero Dios es el mismo y nunca cambia. Nosotros, los de la tercera edad, tenemos un compromiso con la misión mientras vivamos. Dios nos ayude a aprovechar el tiempo que nos queda. De nosotros depende la salvación de muchas personas, familiares y vecinos que nos rodean o viven cerca de nuestra casa. Podemos de alguna manera seguir sirviéndoles a Dios según nuestras fuerzas. Dios bendiga nuestra actividad misionera entre nuestra familia. Bueno, Ana y Miguel, las semanas corren rápido, pasan deprisa y ya estamos en la lección número 10. Es verdad. Y lleva como título esta lección El descanso sabático. Si recordáis, es una continuación de, digamos, el tema que comenzamos a tratar la semana pasada. Vamos a volver un poquito a profundizar en la idea esta de la pertenencia a Dios por diferentes motivos. La primera, parte de la lección nos habla de que pertenecemos a Dios por creación, ¿verdad? Así que, en cierta medida, el sábado nos ayuda a comprender de dónde venimos. No somos casualidad aquí en el universo, no somos algo que ha surgido de la nada. No, hemos tenido un origen. Dios ha tenido a bien, ¿verdad? El crear a seres humanos inteligentes con capacidades de adoración. Así que me gusta la lección de esta semana. Creo que vamos a disfrutar también con ella. Está muy interesante, sobre todo en la parte del día lunes empieza diciendo: acuérdate del día de reposo. Y el escritor resalta que el hecho de decir acuérdate supone una historia. O sea, ya existía una historia de este día cuando Dios lo proclama en el Sinaí.
¿Y cuál era esta historia? Pues la historia de la creación, cuando Dios crea en 6 días y el séptimo descansó. El día séptimo nos tiene que traer a la mente muchos recuerdos. En primer lugar, nuestros orígenes, y en segundo lugar, la relación que tiene el ser humano con la creación. Porque cuando Dios crea al ser humano, le da una responsabilidad. Creo que es en Génesis capítulo 2, versículo 15, que dice: tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrase y lo guardase. O sea, el propósito del hombre como figura principal de la creación era cuidar y proteger la tierra. Hoy en día, lamentablemente, vemos que hay personas que destruyen la tierra literalmente. Y allá en Apocalipsis, no sé si recuerdan que hay una sentencia que dice que Dios viene a destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, esto nos debe hacer reflexionar. El sábado nos hace reflexionar sobre cómo nosotros nos estamos relacionando también con el medio ambiente, cómo estamos contaminando la tierra y cómo nosotros colocamos nuestro granito de arena para tratar de reciclar, para tratar de dañar lo menos posible nuestro planeta. Claro que sí. Es que el sábado justo nos acuerda de lo que estabas diciendo, de la creación y de cómo nosotros debemos señorear esa creación. O sea, todo lo que el hombre hace que es contrario a la creación, al preservar, al cuidar, eso ya muestra una consecuencia del pecado. Ya muestra como que el papel que Dios dio al hombre, que fue hecho con las manos del Señor, está siendo poco a poco desvirtuado, si se puede decir. Y así como dijimos la semana pasada, el pecado dañó las relaciones matrimoniales, dañó muchísimas cosas, pero aún la tierra sigue siendo creación de Dios. Y entonces en el sábado tenemos la oportunidad de reflexionar y cuidar. No solo cuidar la familia, cuidar de nuestra relación con Dios, sino también de cuidar la tierra, de formar parte de este movimiento, porque hoy en día hay un movimiento verde, un movimiento de cuida tu planeta y todo lo demás. Nosotros también deberíamos formar parte o tal vez ser los pioneros de este movimiento. Porque además en el sábado hay muchas implicaciones cuando en esa idea, ¿verdad?, que transmite el mandamiento, recuérdate, acuérdate. También uno puede visualizar y decir, oye, que cuando miramos al sábado nos está recordando a la creación y nos está en cierta manera haciendo recordar también que nosotros somos hechura de Dios y además hechos especiales, los seres humanos, a imagen de Dios. No somos cualquier cosa, no. Dios se tomó tiempo con el ser humano, porque no fue el resto de la creación simplemente con su voz, ¿verdad?, mandaba y existía. Salieron a existencia. No, con nosotros se tomó la delicadeza, el tiempo de formarnos. Somos una hechura especial, con capacidad para adorar. El resto de la creación, pues sí, forma parte de ese mundo hermosísimo, pero no tiene la capacidad de adorar. Solo el ser humano. Dios ha hecho algo especial con nosotros. Y no solamente, digamos, el sábado nos da la dimensión esa de que pertenecemos a Dios por creación, sino también nos habla de que pertenecemos a Dios por la liberación que Él ha hecho del pecado. Eso es correcto. En el pueblo de Israel, ellos fueron liberados de una esclavitud literal. Pero ahora, ¿qué otro tipo de esclavitud nosotros tenemos que Dios quiere liberarnos? Hay una esclavitud que es sobremanera dañina para la humanidad, que a todos de una forma nos ha esclavizado en algún momento. En el Nuevo Testamento se dice que cuando obedecemos a algo, nos volvemos esclavos de quien obedecemos. Y de cierta forma todos hemos obedecido en algún momento a Satanás y nos hemos vuelto esclavos en algún momento de él y nos hemos vuelto esclavos del pecado. Pero el sábado también nos recuerda que así como Israel fue liberado de la esclavitud, nosotros podemos ser liberados de la esclavitud que es peor que la esclavitud literal, la esclavitud del pecado. Y Dios con el sábado quiere mostrarnos que Él puede liberarnos de todas las cosas que nos tienen prisioneros en esta tierra. Es como mencionábamos la semana pasada, el sábado nos muestra que hay libertad, un pedacito de cielo en esta tierra. Aquí en la tierra. La lección también, ¿verdad?, nos habla del sábado,
pero nos muestra que no solamente, ya en el caso del pueblo de Israel, cuando ya el pueblo de Israel había recibido de parte de Dios la ley y tal, porque hablábamos, ¿verdad? Como dijimos la semana pasada, hablábamos de que el sábado fue hecho no para el pueblo de Israel, sino cuando no existía pueblo de Israel, Dios se lo dio a Adán y Eva, que eran los representantes de la raza humana. Pero ya cuando el pueblo de Israel tiene la ley, vemos que no era solamente exclusivo el sábado para ellos, porque hay algún versículo, ¿verdad?, que me gustaría que leyeseis, Éxodo 23:12, para ver la dimensión esa, si era solamente exclusivista para el pueblo de Israel o había algo más. Dice, 6 días trabajarás, pero el 7º día reposarás, para que descanse tu buey, tu asno, y tomen refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Esto es curioso porque Dios aquí está diciendo que no es algo exclusivo al pueblo, sino que todas las personas y animales que están alrededor del pueblo tienen que descansar también. O sea, el siervo, el extranjero que está con el pueblo, el buey, el asno, el animal, es un momento en que todos paran. No es como, vale, Israel se para, descansad de vuestras tareas semanales, pero vuestro esclavo que siga trabajando. Que siga trabajando vuestro animal. Extranjero que siga haciendo lo que está... No, no es eso. Es un día especial, un día donde el Señor no quiere, porque no fue hecho para Israel el sábado, sino que, como ya vimos, la creación fue Adán y Eva son los padres de todos que existen en el planeta. Así que el sábado no fue hecho para un pueblo específico, sino que fue hecho para que ese pueblo específico pudiera darlo a conocer a los demás, pero los demás tendrían también que descansar. Ana, mira lo que dice la lección, me encanta esta frase, dice mucho el hecho de que incluso los forasteros dentro de tus puertas, es decir, aquellos que todavía no participaban de las promesas del pacto. O sea, el sábado también era para aquellas personas que ni siquiera tenían remota idea de la ley de Moisés, la ley de Dios, ni nada por el estilo. Todo el que estuviese en tu casa tiene que guardar el sábado. Es increíble porque Dios a través de esto muestra que su ley, sus bendiciones son universales, no son para un grupo exclusivo, incluso para nosotros, que a veces nosotros los adventistas también nos creemos un poco exclusivos, ¿no? Pues esto nos muestra que Dios extiende su ley al mundo entero, extiende sus bendiciones a todas las naciones, a todos los pueblos y a todas las lenguas. Y es una forma también de evangelismo perfecta. Sí, sí. O sea, el Señor está diciendo que todos los que están en la ciudad van a conocer que yo soy Dios a través de la forma como vosotros vais a descansar. Y es increíble ver cómo el descanso influye hasta en el evangelismo, hasta en el conocer a Dios, en dar a conocer a Dios. El testimonio, el guardar el sábado. Yo recuerdo en una iglesia donde pastoreé que una hermana de iglesia se sintió atraída. Ella no era hermana de iglesia en ese momento, pero se sintió atraída porque justo coincidía en el autobús con otra señora que sí era miembro de iglesia, iba con sus 2 niñas a la iglesia cada sábado, y cada sábado se encontraba, era la misma hora, claro, en que empezaba la iglesia y esta señora tenía que ir a su trabajo. Y veía a aquella señora con sus 2 niñitas muy vestiditas que iban. Y un día se atrevió a preguntarle, bueno, y fijaros, después esta otra señora llegó a ser adventista gracias a ese impacto que le dio el que cada sábado esas personas se preparaban para ir a la iglesia y ellas lo veían en el autobús bien vestidas. Y curioso. Pero fijaros que hablabas antes, mencionabas, Miguel, esa responsabilidad que somos mayordomos de cuidar la tierra. Aún hay algún texto aquí en la palabra de Dios que nos habla que hasta la tierra, en un momento determinado, el Señor dice, oye, vamos a hacer descansar la tierra. Ya no es el descanso del sábado, sino vamos a hacer algo más. ¿Podéis leerlo? Lo tengo. Éxodo 23:11 dice, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo. Así harás con tu viña y con tu olivar. En otras palabras, Dios decía que la tierra también debía descansar. Yo no sé si ustedes lo han notado, pero acá fuera del colegio, del campo,
hay algunos terrenos que tienen naranjales y cosas por el estilo, y hay años que ellos paran, detienen, porque dicen que así la tierra es más próspera. Yo no entendía esto, porque a veces pasaba por naranjales y veía que todas las naranjas en el suelo, hasta que en una oportunidad, caminando con un amigo, con Lorenzo, les pregunté a una persona y entonces nos mencionó esto. Nos mencionó, no. Lo que pasa es que cada cierto tiempo se tiene que dejar que las frutas caigan, así los animales comen, la tierra recibe su abono de la misma fruta. Es magnífico. Lo que Dios recomendó en su palabra hace tantos años atrás, hoy sigue siendo actualidad. Dejar la tierra esa en barbecho para que se recupere y que siga adelante y que al año siguiente prospere. Interesante porque vemos que Dios es un Dios sabio, capaz, que conoce al ser humano, conoce sus necesidades, los ciclos, conoce todo, la tierra, conoce hasta los animales, se preocupa por los animales, se preocupa. Así que interesante cómo nosotros a veces no nos damos cuenta de que Dios está detrás de todo tratando de hacernos felices. A veces pensamos en la tierra nueva, ¿verdad? Bueno, cuando estemos en la tierra nueva y tal. Pero es que ya aquí en esta tierra el Señor ha tratado de crearnos un sistema donde podamos ser medianamente felices. Es verdad que a causa del pecado pues nos llegan situaciones desagradables, tristezas, enfermedades, pero ha buscado que todavía nuestro entorno sea lo mejor posible para que podamos vivir en paz, en tranquilidad y ser felices. Pero es curioso también que el sábado no es solamente el descanso físico. El sábado es un día importante para servir. Es un día importante de que, o sea, de la misma manera que Israel, a través del descanso, en que hacían algo distinto a los demás 6 días, en ese día y los extranjeros y los esclavos veían lo que hacía Israel y participaban y disfrutaban en esa fiesta, en esa celebración del sábado. El Señor nos invita a que en este día también hagamos más de lo que es solamente ir a la iglesia. El Señor nos invita a servir. Claro, si yo sirvo en la iglesia está genial, pero más que eso, es una invitación a servir. Y Jesús en Juan 5, y es una historia que a mí me fascina, el hecho de que Jesús viene a quebrar, a romper la mentalidad del pueblo judío. Porque los judíos pasaron de disfrutar el sábado, de celebrar al sábado, a cargar el sábado, como ya hemos hablado. O sea, vemos que de una fiesta pasó a ser, bueno, iba a decir algo, pero pasó a ser casi un funeral, un día pesado, un día triste, un día en que no estoy por estar, pero no lo vivo. Y entonces, de tantas reglas que inventaron, que creo que Miguel ya hablaste en unas semanas, de tantas reglas, de tanto sacrificio, de tanto todo, se olvidaron de cómo era vivir el sábado. Y Jesús en Juan 5, Juan escribe cómo Jesús sanó en el día de sábado. Y eso, claro, que fue un choque para quien estaba mirando. ¿Cómo es posible que este que se dice el Mesías está sanando al día de sábado? Pero él no sabe que en el sábado no se sana, no se hace, no se camina, no se... O sea, Jesús vino a romper la mentalidad. Y llegar a Juan 5 y ver que Jesús no se preocupa con el hecho de que sea sábado para hacer el bien, y se preocupa en hacer el bien, en mostrar que el sábado es un día donde nosotros servimos. En todo lo que significa servir, ese es el día de sábado, servimos. Muy bien, Ana, porque a veces la idea esta de que el sábado es para servir, hay personas que no lo entienden así o no quieren hacerlo así. Entonces, el sábado es el día para dormir. No es el día para dormir. Claro que vas a dormir seguramente un poquito más porque te vas a levantar a otra hora, ya no tienes la imposición de levantarte tan temprano para ir a trabajar, pero es un día de servicio. Y tampoco es un día para hacer nuestra voluntad, porque la palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Isaías 58, 13 habla de dejar de hacer nuestra voluntad. ¿Qué cosa es dejar de hacer nuestra voluntad? Bueno, en Isaías 58, 13 dice justamente eso. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día y lo llamares delicia. Parece ser
que la voluntad del ser humano está en contra de llamar delicia al día del Señor. Porque dice, si dejas de hacer tu voluntad y llamas a mi día delicia, o sea, dejas de hacer cosas extrañas. ¿Pero cuáles son esas cosas extrañas? Isaías 58 menciona algo interesante. Dice, hablando acerca del ayuno, ¿no? Dice, el ayuno que yo escogí no es más bien el ayuno que yo escogí, dice el versículo 6, desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo, no es que partas tu pan con el hambriento y los pobres errantes alberguéis en casa, que cuando ves al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Aunque está hablando del ayuno, él hace una mezcla allí de lo que es el ayuno con el sábado y presenta, mira, algunas personas viven el sábado de esta manera, no lo llaman delicia. Y cuando habla del ayuno también, entonces empieza a decir, no, pero ahora, el día de ayuno, yo no quiero que tú estés triste, que estés angustiado, que estés así. No. Eso tampoco lo quiero en el sábado. ¿Qué quiero en el sábado? Quiero que estés feliz, que estés alegre, pero no solo eso, que ayudes al oprimido, que des pan a la viuda, al huérfano, que desates ligaduras, que rompas cadenas y yugos de opresión. O sea, Dios quiere que en el sábado nosotros hagamos su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Por allá en el libro de Romanos dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para el ser humano es que el ser humano pueda vivir una vida de abundancia, pero no me refiero a abundancia económica, que también lo incluye, ¿no? Pero me refiero a una vida plena, que pueda disfrutar de amor, de gozo, de paz, de tranquilidad, una vida que involucra muchísimos aspectos. Entonces, cuando Dios dice, no quiero que hagas tu voluntad sino la mía, Él está diciendo en otras palabras, quiero que hagas el bien. Por allá en el libro de Marcos, no sé si recuerdan cuando Jesús tenía este conflicto porque hizo algo en sábado, dice, hey, es lícito hacer el bien en el día de reposo. De hecho, es correcto, es lo mejor, es lo adecuado. Servir a otros en el día de reposo porque en este día, como habíamos hablado en lecciones anteriores, nosotros podemos demostrar el amor a Dios y el amor al prójimo. Y dejamos nuestros intereses personales aparte. Porque es un día en que no nos centramos en el yo, sino que nos centramos, como decías, Miguel, nos centramos en el otro. Y creo que, bueno, nuestra vida tiene que ser una vida de servicio, no solo al sábado, obviamente, pero si en ese día, por lo menos si en ese día hacemos lo que el Señor nos pide, sería un día completamente distinto, porque la gente no va a mirar que nosotros guardamos el sábado el hecho de que vamos a la iglesia y quedamos por ahí, sino que guardamos el sábado porque tenemos un propósito mejor, que es hacer el bien. Algunas personas dicen, bueno, pero ustedes guardan el sábado y sirven solo el sábado y tienen comunión con Dios solo el sábado. Eso es falso. Realmente nosotros durante todo el día, todos los días debemos estar en comunión con Dios. Pero si somos honestos nos damos cuenta que, por ejemplo, una persona que trabaja 8 horas tal vez no tiene la misma facilidad. Imagínense una persona que trabaja 8 horas y tiene hijos. Entonces, tal vez no tiene la misma facilidad durante toda la semana de servir, de ayudar. Lo puede hacer ocasionalmente, pero el sábado la diferencia es que tienes todo el día. Todo el día apartado especialmente para eso. Y esa es la gran diferencia. No es que no lo hacemos durante la semana, sino que el sábado nos abocamos completamente a tener comunión con Dios y con nuestros amigos. Y llega a ser eso entonces, un día de delicia. Correcto. Porque además es el día de relacionarnos con nuestro Creador. Y eso es importante, tener ese día solamente, porque como bien decías, durante la semana tenemos tiempo también para Dios, para nuestros seres queridos, para interactuar con nuestro prójimo, pero no es lo mismo. El sábado es único si queremos hacerlo único, porque claro, todo está en dependencia de la voluntad del ser humano. Es curioso porque, fijaros, el descansar un día, hasta la Sociedad Americana de Fisiología dice que, hablando en el caso de los deportistas, que es bueno porque es bueno para la salud ósea del organismo el tener un día en el que un deportista que se entrena todos los días o va al gimnasio todos los días a hacer pesas o lo que sea, si un día a la semana descansa, pues eso le ayuda a recuperar y a tener mejor salud ósea. Y tú dices, qué curioso, porque el sábado el Señor lo puso
miles de años atrás y todavía los efectos de decir, yo separo un día. Bueno, en el caso de la sociedad americana no dice que tiene que ser, de fisiología no dice que tiene que ser el sábado, pero nosotros que entendemos la dimensión del sábado que ponemos en ese día, ¡wow, qué bien! Pero se encuentra el principio. Sí, el principio es, está necesitas ahí. un día. Un día que además es curioso porque incluso en las leyes a veces laborales, aquí mismo en España, en el Estatuto de los Trabajadores se dice que el trabajador tiene derecho a descansar un día y medio. Es interesante porque dice, bueno, en cierta manera están recogiendo el principio que Dios puso en el Edén de un día para descansar es necesario para la salud del ser humano. De hecho, fijaros la importancia que tiene el descansar un día a la semana. Es importante no solamente, digamos, para el aspecto espiritual, para tener ese día para relacionarnos con el Señor, sino también porque nos ayuda a tener bienestar físico, mental, emocional. Si no guardamos un día, si no separamos un día para el Señor, o el caso de las personas que a lo mejor no creen en Dios, si no descansan un día, suben los niveles de ansiedad, disminuye la tensión, se afecta la memoria y el aprendizaje, aumenta la irritabilidad, así que cuando no guardamos un día a la semana, no descansamos un día a la semana, estamos más irritados. La mente no descansa, bueno, de hecho disminuye el bienestar general y puede aparecer el agotamiento. Así que en cuántos aspectos, si nosotros somos capaces de guardar el sábado, si no lo guardamos o un día a la semana, ¿verdad? Si guardamos el sábado, en caso nosotros adventistas que tenemos en cuenta los mandamientos del Señor, si guardamos el sábado, ¿verdad? Un día a la semana, ese día a la semana, la mente va a descansar, los niveles de estrés van a bajar, te vas a sentir relajado, feliz, por lo tanto, se fortalece además el sistema inmunitario, mejora la concentración, incluso el rendimiento en el trabajo o en el caso de los estudiantes en la escuela, aumenta incluso la creatividad, o sea, descansas el sábado y después estás regenerado y tú eres más creativo. A veces, ¿verdad? Los chicos están, no sé, en la universidad y tienen exámenes, pero viene el sábado y tengo que parar. Pues sí, necesitas parar, porque cuando paras, verás que te va a cundir más. Al otro día vas a aprovechar más, vas incluso a tener más creatividad. Hay más energía, más vigor, mejor humor, buen humor, no estás irritado, mejora, como decía antes, la salud ósea, previene incluso enfermedades como la diabetes, la obesidad, la hipertensión. Así que ayuda en general a que el organismo esté mejor. Y tú dices, gracias Señor, porque tú nos has dado un regalazo, no un regalo, un regalazo inmenso al darnos el día de reposo. ¿Qué mal hacemos cuando el ser humano no entiende eso? Que tiene un día que Dios ha separado para su beneficio. No es porque es que Dios es egoísta, porque mira, puso un día para que el ser humano le esté adorando. No. Dios es extraordinariamente sabio y ha hecho algo buenísimo. Es un regalazo lo que nos ha dado. Claro que sí. Este día definitivamente es para nosotros una bendición cuando hacemos, como decía Isaías, cuando lo llamamos delicia. Voy a leer esta cita porque me llama mucho la atención. Dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, y esta frase me encanta, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir a las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. O sea, es solo cuando nosotros llamamos delicia, santo y glorioso al día de Jehová, cuando
cuando Jehová dice, te haré subir a las alturas de la tierra, o sea, te pondré en un lugar especial y te daré la herencia de Jacob. Es fantástico todo lo que Dios promete a aquella persona que decide voluntariamente colocarse en las manos de su Creador. Yo voy a hacer tu voluntad porque entiendo que en tus manos, en tus caminos, voy a recibir bendición sobre bendición. La verdad que el tema del descanso sabático de esta lección es extraordinario. Es una lástima que el tiempo haya llegado a su fin, pero bueno, la semana que viene seguiremos hablando del descanso, de ese descanso que podemos encontrar en Cristo. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Os invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar en donde la Biblia, la oración intercesora, la fraternidad y la testificación sean vuestro estilo de vida. Así experimentaremos un poder renovador en la iglesia y en el cumplimiento de la misión. Suscríbete a nuestro canal de Hot Media para no perderte ninguna escuela sabática viva. Que Dios te bendiga. Sábado glorioso, día santo del Señor, el que está santificado y apartado por Jesús, es el sello de obediencia y de santificación para un pueblo que proclama la verdad de salvación. Es el sábado de gloria del Señor. Día santo, día glorioso, delicia santa del Creador, día sublime de alabanza para exaltar a nuestro Dios. El sábado glorioso nos invita a descansar, a olvidarnos del trabajo y centrarnos en Jesús, disfrutar de su presencia y exaltar su gran amor. Día santo y apartado como sello del Señor, es el sábado de gloria de Jesús. Día santo, día glorioso, delicia santa del Creador, día sublime de alabanza para
y retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Día santo, día glorioso, delicia santa del Creador, día sublime de alabanza para exaltar al Redentor. Es el día del Señor, es el sello de su amor.
glorificar a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad, pues Él murió, resucitó y es el Rey. Al poner las cosas en las manos de Dios, Él dirige nuestra vida y la de los que nos rodean. Me llamo Óscar García Ramos y me dedico al campo y ahorita estamos en la producción de mango. Desde que nací, mi familia, por parte de mis abuelos, mis tíos y mis tías, ellos conocieron el Evangelio. Y desde entonces yo me reunía con ellos en grupos pequeños y así en sociedades jóvenes que se hacían aquí en el pueblo. En el transcurso de la juventud de 10, póngale a 15 años, yo en ese tiempo me retiré de una parte de lo que fue las cosas de Dios, pero no me olvidaba de Él. Tomé la decisión ya cuando yo me casé, pero como todavía vivíamos en el mundo, a veces había problemas y pues en medio de esos conflictos ya nos visitaron los hermanos aquí por parte de mi abuelito y nuevamente nos inclinamos hacia Dios. Entonces un día me invitaron a un bautizo que había aquí en el río Ostuta. En ese entonces fuimos, pero a nadie le dije yo que tenía la intención de bautizarme. Cuando llamó el pastor, ya lo último, si alguien tenía el deseo de entregar su vida a Dios, entonces le dije que yo quería entregarme a Dios. Cuando tomamos la decisión de entregarnos a Dios, empezamos a reunirnos con los hermanos en los eventos y ahí empezamos a escuchar de mayordomía, de las primicias, cómo invertir con Dios, cuál es el plan de Dios que tiene con uno cuando uno invierte con Dios. Entonces, de ahí empecé a invertir con Dios. De ahí empecé a dar del diezmo, las primicias y a poner un árbol en inversión cuando ya conocías las cosas de Dios. Lo que es la hectárea se compone de 64 árboles, pero de los 64 árboles tomamos uno. Por el motivo de trabajar en el sentido con Dios, de que de las bendiciones recibidas nosotros le íbamos a devolver. Y un árbol especial por el cuidado que él tenía o tiene con el huerto. Y lo que ese árbol da de cosecha de mango, si da 10 cajas, te da 15 cajas, si da 20 cajas, ese es para inversión de él, para nuestra iglesia, para el trabajo de Dios. Los primeros frutos que ya están, entonces empieza uno a cortar. Y de las cajas que salen, si salen 2, si salen 3, de esas pone de primicia, de los primeros frutos que empiezan a ver. Son los primeros. Entonces esos se cortan al precio que esté, ya se vende, ya es para Dios. En la producción del mango, en los demás árboles, se mantienen verdes, el mango crece más, y entonces trabajando con Dios te dan un mejor precio y pues se ve cómo nuestro Dios obra y donde quiera que vamos a vender nos reciben el mango, no ponen ningún impedimento para recibir el producto. Tener a Dios como socio significa ayudarme en mi vida personal,
como cristiano, como hombre, en el hogar, en el campo, con mi familia. Y todas las bendiciones se ven. Y desde que conocí a Dios no me ha hecho falta nada. Malaquías 3:10, de que Él me dice que le devolvamos sus diezmos a Él. O sea, eso es lo que a mí me ha gustado de nuestro Dios, siempre que seamos fieles en todo. Lo primero es que confíen en Dios. Si tienen confianza en Dios, todos los planes que pongan les van a salir bien. Porque si no tienen confianza en Dios, de nada serviría un plan. Lo primero es confiar en Dios de que Él los va a bendecir. Y lo demás viene por añadidura. No es necesario hacer tanto nosotros como humanos, sino que es tener confianza en Dios, tener esa fe. Y todo Dios lo va a proveer. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Adoración infantil, tema 36. ¿Para qué quejarse? Para el 4 de septiembre de 2021. ¡Feliz sábado, amiguitos! ¡Qué bueno vernos otra vez! Hoy continuaremos aprendiendo los valores eternos. Les quiero contar de un matrimonio de misioneros, Edra y Pablo, que les gustaba ayudar a las personas y a los niños. Se fueron a trabajar a una misión en África y en esa época el lugar estaba en guerra, todo era muy difícil, no había agua, no se podían bañar. Edra empezó a sufrir con la situación, sentía mucho calor y solo quería un baño fresquito, así que empezó a quejarse. Un día, mientras lloraba en su casa, alguien golpeó la puerta y ella atendió. Era un pastor de la misión, que también trabajaba allí. ¿Por qué lloras?, le preguntó. Es porque aquí no puedo bañarme más que una vez por día y tengo tanto calor.
El pastor intentó calmar a Edra y le dijo: «Sabe, hermana, yo estoy sin beber agua hace 3 días, pues donde yo estaba no tenía agua para beber ni para bañarme y estoy con mucho dolor de cabeza». Edra se sintió avergonzada y le entregó una botella de agua al pastor y aprendió una lección: nunca más quejarse por la falta de cosas. En otra ocasión, Pablo, el esposo de Edra, necesitaba hacer un viaje con unos pastores a otra ciudad. Llegó temprano al aeropuerto y se sorprendió porque los pastores eran muy puntuales, pero llegaron 15 minutos atrasados. Como habían avisado al personal del vuelo, los pastores igual pudieron volar y Pablo no se quejó del atraso. Cuando estaban llegando al destino, el piloto dio un aviso: el aterrizaje se había cancelado y tendrían que volver. ¿Saben por qué? La pista de aterrizaje había sido destruida hacía exactamente 15 minutos atrás. Todos agradecieron el atraso que salvó a ese avión y recordaron que solo Dios conoce todas las cosas y los motivos. Entonces, si no sabemos por qué sucede alguna cosa, no debemos quejarnos, sino aceptar y confiar en Dios. Muchas veces solo vemos nuestros problemas como si fuesen los más grandes del mundo, pero aprendimos hoy que Dios puede hacer milagros, como salvar ese avión con muchas personas. Cuando no nos quejamos, logramos ver el dolor de otros, las necesidades de los demás y podemos ayudar a cumplir la misión que Dios nos da. Repetimos nuestro versículo de hoy: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Romanos 9:20. Oremos, agradeciendo a Dios por sus milagros y por salvar vidas, y pidiendo que nos ayude a confiar en Él, a ser agradecidos y no quejarnos. Recordemos orar por nuestros amigos en las tarjetas de Orar para Salvar. Hasta la próxima, amiguitos, que disfruten de un hermoso sábado con Jesús. Queridos hermanos y hermanas, feliz sábado para ustedes. Es mi deseo que estén disfrutando del cuidado de Dios junto a su familia. Edward Everett Hale, escritor estadounidense, es el autor de un pequeño e importante poema que dice así: yo soy solo uno, pero aún así soy uno. No puedo hacer todo, pero aún así puedo hacer algo. Y porque no puedo hacer todo, no me niego a hacer el algo que puedo hacer. Las personas que asumen una responsabilidad y compromiso para realizar algo bueno, que asumen una tarea y avanzan con valentía y determinación, son personas especiales y tienen un lugar asegurado en la historia. Solemos llamar a esas personas osadas, porque tuvieron la valentía de decir o hacer algo que la mayoría de las personas no tuvo la audacia de decir o hacer. ¿Conoce personas así? Osadas, arrojadas, valientes, personas que no retroceden ante las situaciones de riesgo, hombres y mujeres de Dios que cumplen la misión incluso en medio de situaciones de gran peligro. La Biblia relata la historia de varios hombres y mujeres intrépidos, llamados por Dios a realizar tareas altamente complejas en momentos de crisis agudas. Hoy quiero reflexionar en la vida de una de estas personas, el profeta Elías. Elías está entre los más conocidos y dramáticos de todos los profetas de la Biblia. Su biografía es una de las más coloridas y emocionantes de la Escritura. Su currículum espiritual incluye el milagro de alimento para la viuda de Sarepta, la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta, la destrucción de los jefes del ejército de Ocosías, la apertura del río Jordán con su manto, una lucha constante con sacerdotes idólatras y el evento inolvidable en el Monte Carmelo. Y agreguemos a este currículum
un espectacular viaje al cielo en un carruaje de fuego en medio de un torbellino y una aparición con Moisés durante la transfiguración de Cristo, casi 900 años después del memorable viaje. ¡Qué currículum espectacular el de este extraordinario hombre de Dios, llamado al ministerio profético en una de las peores, sino la peor época de Israel, una época marcada por el hambre, la miseria, la corrupción y la apostasía. Pero en medio de esta crisis moral, social y espiritual, Dios pudo contar con la valentía y determinación de Elías para ser su portavoz. Elías apareció en el momento exacto en la historia de Israel. Como un meteoro, él iluminó el negro cielo de la noche espiritual de Israel. El tiempo era difícil. La idolatría, por desgracia, se había vuelto un estilo de vida para el pueblo de Dios. Y por eso el Señor buscaba a alguien. Dios mira hacia un lado, Dios mira hacia el otro lado y encuentra a Elías, el tisbita. Y cuando Dios encuentra a Elías, su búsqueda termina, porque acababa de encontrar a quien por aproximadamente 50 años incomodaría a los acomodados, despertaría a los somnolientos, orientaría a los desorientados, tiraría de las orejas de los rebeldes, llamaría la atención a los apartados, sería duro con los arrogantes, se burlaría de los sacerdotes paganos, pero también demostraría compasión con los humildes y hasta tendría tiempo de discipular a un sucesor, Eliseo. En fin, ayudaría a rescatar al pueblo de Israel de las garras de Baal para llevarlo a las manos llenas de gracia de Jehová. Elías se puso en la brecha del muro destruido. Elías se puso en el lugar donde el muro se había desmoronado y ayudó a reconstruir la fe de Israel. Para usar el lenguaje del magnífico profeta Isaías, Elías fue un reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Isaías 58:12. Este hombre sorprendente era todo lo que nos gustaría ser. Elías era una persona obediente. Elías era un hombre de oración. Elías era valiente. Elías era decidido. Elías amaba profundamente a Dios. Elías recibía la palabra de Dios. Elías escuchaba a Dios. Elías era movido por el Espíritu Santo. Elías estaba lleno del poder de Dios. Elías era totalmente dedicado al Señor. Y por eso Dios pudo usarlo poderosamente. Vamos a estudiar algunos aspectos de la vida de Elías. Y con eso quiero desafiarlos. Quiero desafiarme en el sentido de repensar nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida, nuestro compromiso con Dios. En primer lugar, Elías era valiente y humilde. En 2 Reyes, capítulo 1, versículos 7 y 8, tenemos un retrato resumido del profeta. 2 Reyes 1, 7 y 8. Entonces, él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías, tisbita. Los beduinos se vestían de manera simple, usando el cabello suelto y en su espalda una tela peluda, amarrada en el pecho y en la cintura con un cinturón de cuero. Era de esa forma como Elías se vestía. Sus ropas simples combinaban con su oficio serio y su comportamiento austero e inflexible. Imaginemos cuando Elías se presenta ante el rey Acab para decirle que no habría lluvia en los próximos años. Así que él entra en escena, su propio nombre ya hace su presentación, que podría ser más o menos así. Yo tengo un Dios, su nombre es Jehová, es el único a quien sirvo y ante quien me postro. Por eso, en nombre del Dios vivo de Israel, afirmo, no caerá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo diga que caiga el rocío y la lluvia otra vez. ¡Qué palabras tremendas! ¡Qué hombre valiente! El pueblo de Israel estaba viviendo durante más de 5 décadas de incredulidad, asesinatos, idolatría, impiedad, corrupción
y deterioro espiritual. Y de pronto, de la ciudad de Tisbé, de la región de Gilead, Dios levanta a un profeta, distanciado de cualquier ciudad de renombre y no ocupando ninguna alta posición en la vida. Elías el tisbita se entregó a su misión, confiando en el propósito de Dios. Gilead era un área montañosa, conocida por sus altos picos y valles profundos. El propio nombre Gilead, en su forma hebrea, significa bruto o áspero. Eso nos dice que Elías era un hombre del desierto. Probablemente muchas personas lo consideraban un fanático, procedente de una región subdesarrollada, un provinciano. Después de todo, Gilead no era un lugar de estudios y de modales finos, no era un lugar sofisticado de lectura y de diplomacia. Debido a eso, Elías no era un sujeto sofisticado, letrado, no. Elías era simple y directo. Él no sigue el protocolo, no pide una audiencia con el rey, no se intimida con los guardias fuertemente armados y no hace deferencia ante la realeza. Él simplemente aparece de la nada y da su consejo, da su mensaje diciendo: gente, con Baal o sin él no tendrán nada de lluvia. Sin lluvia no tendrán cosecha. Y sin cosecha su ganado va a morir. Y sin ganado ustedes morirán. Se acabó la fiesta. Elías deja la bomba de tiempo y se va. En una especie de carrera en solitario, este hombre simple, valiente y humilde se vuelve, en las palabras de Acab, el que turba a Israel. Usted puede estar preguntándose, ¿dónde está la humildad de Elías? Yo le respondo, Elías hace única y estrictamente la voluntad de Dios. Las personas orgullosas y arrogantes actúan según su propio entender, mientras que las personas humildes actúan de acuerdo con la voluntad de Dios, pues, espiritualmente hablando, su vida es tierra fértil para la germinación de la determinación divina. En Kerit y en Sarepta, Dios le enseñó a Elías cómo se vive lejos de los lujos y fiestas. Fue en estos lugares retirados, mediante la disciplina del silencio y de la soledad, que Elías aprendió a andar humildemente ante Dios. La humildad es la virtud que nos da el sentimiento de nuestra debilidad y nuestras limitaciones. La humildad es modestia. Ser humilde es permitir que la voluntad de Dios florezca en nuestra vida. Elías vivió así. Nunca se consideró la cereza del postre. Y aunque era valiente, se dejó moldear a lo largo de su ministerio. La vida de Elías nos muestra que Dios no necesita o no depende de nuestras riquezas o de nuestros estudios y diplomas para realizar su trabajo. Es claro que el Señor espera contar con todos los recursos y personas posibles, pero Él no tiene ningún problema en elegir para llevar a cabo su obra a hombres y mujeres cuyo único diploma y recurso sea saber rendirse a su voluntad y que así como Isaías digan: heme aquí, envíame a mí. La vida de Elías nos muestra que Dios no depende de métodos, materiales o estrategias para el cumplimiento de su misión. Lo que Él requiere, por sobre todo, es de personas disponibles. Vamos a dejarlo más claro. Más que cualquier cosa o recursos que podamos entregarle, Dios quiere que nuestra obediencia y disponibilidad se rindan a su voluntad. Hay 2 versículos en el libro de Santiago que lanzan luz sobre otro aspecto muy importante de la vida de Elías. Vamos a leer estos versículos. Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Santiago dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Lo que Santiago está sugiriendo es que Dios no está buscando estrellas o influenciadores y ni gigantes espirituales para usar en su misión.
Él está buscando personas que prontamente obedezcan su palabra y lo sigan donde Él las lleve. Observe que nada sabemos sobre Elías hasta que él entra en escena ante la presencia del rey Acab en 1 Reyes 17:1. Hasta entonces, Elías era un ilustre desconocido, un don nadie. Él surge de la nada. Pero este ilustre desconocido, este provinciano, fue elegido por Dios para hacer su voluntad y llevar su mensaje a una nación rebelde. Jóvenes, hermanos y hermanas, no se sientan inferiores por ser personas sencillas. No se sientan inferiores por no tener un estudio formal. No se sientan inferiores por no saber hablar bonito. No se sientan inferiores por no tener una personalidad contagiosa. No se sientan inferiores por no saber cantar, predicar u organizar grandes movimientos. Para Dios, lo más importante es su disponibilidad para su misión y no su diploma o talentos para admiración. Para Dios, lo más importante es el deseo de obedecer a su llamado y no las técnicas de oratoria o sus relaciones para ser aclamado. Hablemos un poco más de la valentía de Elías. Leamos en 1 Reyes, capítulo 17, versículo 1. 1 Reyes, capítulo 17, versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. El punto crucial del mensaje de Elías al rey Acab era que no habría rocío ni lluvias hasta que él diese una nueva orden. Las palabras de Elías, que eran las palabras de Dios, cerraron el cielo, estancaron la lluvia. ¡Qué tremendo! Este fue un ataque directo contra la religión falsa del culto a Baal. ¿Quién era Baal? Baal era el dios cananeo de la fertilidad. Él era visto o notado en los truenos y en la lluvia que caía. El culto a Baal era algo totalmente depravado y generalmente ocurría en la cima de las colinas donde se construían las estatuas de Baal. Uno de los aspectos más horribles de la adoración a Baal era el sacrificio humano. Cuando había sequías, suponían que Baal estaba enojado con el pueblo. Para llamar su atención, ellos acostumbraban a sacrificar un hijo primogénito, quemándolo vivo. Era una religión terrible que existía para gratificar a la carne. Podríamos decir mucho más sobre la adoración a Baal, pero eso es suficiente para ver por qué adorar a Baal era una terrible ofensa al Señor de Israel. Y lo que es peor, los hijos de Israel rechazaron la religión simple y correcta de Jehová y la sustituyeron por la religión sofisticada, urbana y herética de los cananeos. Por eso, cuando Elías hizo su anuncio, no estaba simplemente declarando que se iniciaría un periodo de sequía. Elías no fue a entregarle a Acab un pronóstico meteorológico, no. Elías le estaba declarando una guerra abierta, directa a Baal. Se necesitaba mucha valentía para levantarse ante el rey y principal promotor de esta religión falsa y decir: mi Dios es más grande que Baal. Y para probar eso, Dios va a cerrar el grifo. No lloverá hasta que yo lo diga, y no hay nada que usted, Jezabel o Baal puedan hacer sobre eso. ¿Comprendió? Un campesino del interior entra en el palacio real y mirando al rey a los ojos hace un duro anuncio. Esto requirió valentía. La misión de Elías era entregarle ese duro mensaje al rey Acab. Déjame preguntarte, ¿cuál es tu misión? ¿Cuál es la tarea que Dios le pidió a usted para realizar? ¿Es pastorear una iglesia? Hágalo con valentía y determinación. ¿Es cuidar del pueblo de Dios? Hágalo con valentía y determinación. ¿Es visitar personas enfermas?
pues hágalo con valentía y determinación. ¿Cuál es su misión? Es enfrentar, es influenciar a su hijo o a su hija para que vuelvan a Dios. Pues hágalo con valentía y determinación. Es hacer su parte para salvar su matrimonio. Hágalo con valentía y determinación. Es llevar el Evangelio a sus compañeros de trabajo. Pues hágalo con valentía y determinación. ¿Cuál es su misión? Es dar estudios bíblicos a personas interesadas. Hágalo con valentía y determinación. Es liderar a los jóvenes de su iglesia. Hágalo con valentía y determinación. Es cuidar del club de conquistadores o aventureros. Hágalo con valentía y determinación. ¿Cuál es su misión? Es ayudar a revitalizar la escuela sabática en su iglesia. Hágalo con valentía y determinación. Es hablar del amor de Dios con sus compañeros de universidad. Hágalo con valentía y determinación. Es ser un colportor evangélico. Hágalo con valentía y determinación. Es participar de un año en misión. Hágalo con valentía y determinación. Es ser un misionero en la ventana 1040. Hágalo con valentía y determinación. Ante la tarea que Dios nos confió, debemos comportarnos con valentía. La valentía de Elías. Eso solamente es posible cuando invertimos tiempo en comunión con Dios. Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En segundo lugar, Elías era un hombre de fe, obediencia y compromiso con Dios. El nombre Elías significa mi Dios es Jehová o el Señor es mi Dios. Es un nombre poderoso, un nombre que es prácticamente un sermón. A Elías le fue confiada la misión de llevar a cabo el mensaje de juicio. Él no pidió ser el mensajero del Señor. La palabra del Señor vino a él. Consciente del honor del llamado de Dios, Elías no dudó en obedecer la orden divina, aunque la obediencia a aquel llamado pareciera que lo llevaría a la muerte, a manos del impío y violento rey. Pero el profeta fue sin demora y viajó día y noche hasta llegar a Samaria. Solamente una persona comprometida cree de corazón en el llamado de Dios. Solamente una persona comprometida es capaz de encarar una misión arriesgada. Fue por la fe en el infalible poder de la palabra de Dios que Elías presentó su mensaje. Si Elías no hubiera tenido una confianza explícita en el Todopoderoso a quien servía, jamás hubiera aparecido ante Acab. En su viaje a Samaria, Elías pasó por corrientes de agua sin señal alguna de sequía. Él vio montes cubiertos de verde vivo. Vio majestuosas florestas que no presentaban ninguna señal de sequía. Todo lo que observó estaba cubierto de vida y belleza. El profeta podría haber dudado de que esas fuentes que jamás cesaban de fluir se secarían, o cómo esos montes y valles serían abrasados por la sequía. Era imposible. Pero él no dio lugar a la incredulidad. Elías eligió creer que Dios humillaría al apóstata Israel y que mediante juicios las personas serían llevadas al arrepentimiento y serían salvas. El decreto del cielo había sido pronunciado. La palabra de Dios no podría fallar y poniendo su vida en peligro, Elías cumplió sin temor su misión para ser un instrumento de salvación. Como un rayo que atravesaba un cielo claro, el mensaje del juicio inminente cayó en los oídos del impío rey. Pero antes que Acab pudiese recobrarse de su espanto o elaborar una respuesta, Elías desapareció tan repentinamente como había llegado, sin esperar ser testigo de los efectos de su mensaje, sin esperar aplausos o miradas de espanto. La obediencia y compromiso de Elías me recuerdan a la obediencia y compromiso de la reina Esther. Basta de tranquilidad, dijo la reina Esther. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras mi pueblo perece.
Está en la hora de decir que yo también soy judía. Está en la hora de decir que yo también adoro al Dios vivo. Esta es la hora de defender mi pueblo. Esta es la hora de tomar una decisión. Una Esther actual, una Esther joven en nuestros días, una Esther comprometida, tal vez pensaría y diría lo siguiente: esta es la hora de mostrar que soy cristiana de verdad. Esta es la hora de mostrar mi identidad adventista del séptimo día. Esta es la hora de mostrar que no bebo ciertas cosas, que no me alimento de ciertas cosas, que no frecuento ciertos lugares, que no me visto de ciertas maneras, porque eso va en contra de los principios de la palabra de Dios. Esta es la hora de decir que no fumo y no uso drogas porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esta es la hora de decir alto y claro que no veo algunas películas porque yo hago la voluntad de Dios. Esta es la hora de mostrar que mi noviazgo no es vulgar y atrevido como el de todo el mundo porque soy hija de Dios. Esta es la hora de aprovechar todas las oportunidades posibles para hablar del amor de Dios. Esta es la hora de proclamar el mensaje de los 3 ángeles. Esta es la hora de permitir que el Espíritu Santo haga un reavivamiento y reforma en mi vida. Esta es la hora de ser un auténtico discípulo de Jesucristo. Esta es la hora de vivir en santidad. Esta es la hora de mostrar que mi comportamiento es diferente porque tengo una identidad, tengo un compromiso. Soy hija de Dios, soy cristiana, soy adventista del séptimo día. Este es el compromiso que viene del Señor y se instala en nuestra mente y corazón. Damos su atención a otro aspecto presente en 1 Reyes, capítulo 17, versículo 1. Quiero leer este versículo. 1 Reyes, capítulo 17, versículo 1. Ahora bien, Elías, el de Tisbé de Galat, fue a decirle a Acab: tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo. La versión NBI dice, a quien yo sirvo, mientras que la Reina Valera de 60 usa la expresión, en cuya presencia estoy. Con estas palabras, o a quien yo sirvo, o en cuya presencia estoy, Elías se presenta al rey impío como siervo y embajador de Jehová, el Rey de Reyes, y es con esta autoridad que anuncia el castigo inminente. Imagine, Elías estaba de pie en la presencia del Rey de Israel. Él estaba parado delante de uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Sin embargo, Elías fue capaz de ver más allá de todas las trampas de la sala del trono de Israel. Él sabía que estaba en pie ante la presencia de Dios. Él sabía que no había necesidad de intentar congraciarse con Acab, agradar a Acab. No había necesidad de dar su mensaje con suavidad y volverlo más agradable, más masticable, más diluido, más posmoderno. Solo había una persona a quien debía agradar y su nombre era Jehová. Esta es la percepción que todos necesitamos alcanzar en nuestra vida. Vivir constantemente con la noción que servimos a Dios, que estamos ante su presencia. Mientras no sintamos eso, nada será plenamente verdadero en nuestra vida. Y cuando alcancemos eso, entonces habremos alcanzado la plenitud de la vida. Elías era un hombre con una misión. Él deseaba nada menos que realizar la voluntad de Dios, porque era ante Él que se encontraba y era a Él a quien servía. ¿Será que usted y yo podemos decir honestamente que independientemente de lo que alguien piensa, viviremos para Dios, defenderemos a Dios y serviremos a Dios siempre? Esta es la actitud de total compromiso. Esta es la actitud que Dios puede bendecir y esta es la persona a quien Dios puede usar. En el siglo IX a.C., Dios necesitaba de un hombre especial para iluminar la oscuridad de aquellos días sombríos. Dios buscaba a alguien que tuviera una columna vertebral capaz de mantenerlo erguido. Dios buscaba a alguien que tuviera fibra moral y espiritual suficientes para saber distinguir la fidelidad de la infidelidad, la adoración a Dios de la idolatría a los dioses. Dios quería a alguien que, si fuera necesario, tuviese la valentía de decirle al rey: está equivocado, es pecado.
Dios quería a alguien que tuviese la valentía de ponerse al lado del idólatra para decirle, Dios existe y solamente Él merece ser adorado. Dios quería a alguien lo suficientemente fuerte para encarar a los pecadores más sofisticados y poderosos, pero también a alguien lo suficientemente sensible para atender las necesidades de una madre y su hijo que pasaban hambre, y también con suficiente confianza para creer que Dios lo sustentaría en toda y cualquier circunstancia. Dios buscaba y Dios encontró. Este hombre no estaba en los palacios, no estaba en la escuela de los profetas, no estaba en las oficinas, no estaba en los grandes centros. Este hombre fue encontrado en la ruda y desconocida Tisbé. Tal vez Dios quiso decir con eso que las situaciones críticas exigen personas fuertes. Las circunstancias de apostasía requieren personas altamente espirituales y que ellas pueden surgir de los lugares más inesperados, de los lugares menos probables. Hermanos queridos, estamos necesitando con urgencia de personas así en nuestro país. Necesitamos de hombres y mujeres como Elías en nuestras escuelas, en nuestras universidades, en nuestras cortes, en nuestras oficinas, en nuestras casas, en nuestros hospitales, en nuestras fábricas, en nuestros comercios, en nuestras iglesias. Necesitamos de médicos, profesores, dentistas, albañiles, panaderos, comerciantes, abogados, enfermeras, asistentes sociales, arquitectos, psicólogos, periodistas, músicos, ingenieros, administradores, mecánicos, contadores, pastores, personas públicas, personas comunes, hombres y mujeres que sean simples, valientes, humildes, hombres y mujeres de fe madura, obedientes y comprometidos con Dios. Hombres y mujeres, made in Elías, que promuevan las cosas de Dios, que vivan como Dios quiere, que se mantengan en pie, firmes y fuertes, aunque se desplomen los cielos. ¿Sabe lo que es curioso? El país estaba en ruinas. La nación estaba destrozada, moral y espiritualmente. Y Dios no levantó un ejército. Dios no suscitó un equipo. Dios levantó una persona. Y esa persona despertó a toda una nación. Cuando Dios quiere sacudir y transformar una nación, Él no trabaja al por mayor, en paquetes. Cuando Dios quiere transformar una nación, Él levanta un valiente, una valiente. Elías, un hombre que se vestía de modo extraño, que no había sido educado en la fina élite de la sociedad, que venía de la inesperada Tisbé, surge de pronto, pisa en las páginas de la historia y llama a las huestes enemigas a la batalla. ¿Cree que Dios necesita desesperadamente de nuestros métodos, de nuestros talentos, de nuestros recursos para impactar al mundo? Pues no. Dios necesita de personas, no de métodos. Personas que sean simples, valientes, humildes, personas de fe, obedientes y comprometidas con Él, hombres y mujeres made in Elías, que promuevan las cosas de Dios, que vivan como Dios quiere, que queden en pie, firmes y fuertes, aunque se desplomen los cielos. El ministerio de Elías es la prueba viva de lo que Dios es capaz de hacer con alguien que se entrega completamente a Él. Dios tomó un ilustre desconocido que venía de muy lejos y lo volvió una poderosa arma contra el mal en uno de los periodos más decadentes de la historia de Israel. El ministerio de Elías es un ejemplo de lo que una persona que obedece a Dios puede realizar. Además de eso, el ministerio de Elías es un ejemplo de cómo la fe pública de una persona se vuelve el elemento catalizador y lleva a otros a tener la osadía de también demostrar públicamente la confianza en Dios. Querido hermano, querida hermana, en tiempos de miedo, Dios busca personas valientes. En tiempos de una sociedad independiente y orgullosa, Dios busca personas dependientes y humildes. En tiempos de incredulidad, Dios busca personas de fe. En tiempos de excesos y transgresión, Dios busca personas obedientes a Él. En tiempos de negligencia y omisión, Dios busca personas de compromiso. Elena de White dice que la historia se está repitiendo. El mundo tiene hoy sus Acabes y sus Jezabeles. La época actual es tiempo de idolatría,
tan ciertamente como lo fue aquella en que vivió Elías. Tal vez no se vean santuarios materiales, ni haya imágenes en lo que se detengan los ojos, y sin embargo, millares van a pos de los dioses de este mundo. Las riquezas, la fama, el placer, las fábulas agradables que permiten al hombre que siga las inclinaciones del corazón irregenerado. Multitudes tienen un concepto erróneo de Dios y de sus atributos y están tan ciertamente sirviendo a un Dios falso como lo servían los adoradores de Baal. Aún muchos de los que se llaman cristianos se han aliado con las influencias inalterablemente opuestas a Dios y su verdad. Así se ven inducidos a apartarse de lo divino y exaltar lo humano. ¿Qué es necesario? ¿Qué es necesario? La respuesta está en Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías, capítulo 4. Versículos 5 y 6 dicen lo siguiente: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Antes del primer advenimiento de Cristo, este Elías fue Juan el Bautista. Pero antes de la segunda venida de Cristo, una obra semejante será llevada a cabo por aquellos que predican el triple mensaje angélico al mundo. ¿Sabe lo que eso significa? Que se acabaron nuestras vacaciones. Nosotros, adventistas del séptimo día, estamos siendo convocados para ser Elías, para ser misioneras y evangelistas, para ser misioneros evangelistas del Señor Dios. Voy a ser más enfático. El pueblo de Dios de los últimos días es llamado Elías. Él es el ángel de Apocalipsis 14. Las características de este Elías profético señalan a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. La iglesia adventista del séptimo día es la que cumple con todas las características de esta profecía. Por eso Satanás está tan airado contra la iglesia adventista del séptimo día. Hermanos y hermanas, somos el remanente de la profecía bíblica que restauró la verdad de la adoración al Dios Creador el sábado y creemos que tenemos la salvación, perdón y mediación solamente en Jesucristo, el Evangelio eterno. Dios llama a este pueblo a presentar este mensaje restaurando la verdad en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y preparando el pueblo para la venida del Señor. El escenario está siendo preparado. El apóstol Pablo hizo un fuerte llamado en Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En 2 Reyes capítulo 2, versículo 14, Eliseo pregunta: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? La pregunta hoy debería ser: ¿dónde están los Elías del Señor? Niña, ¿estás dispuesta a ser el Elías del siglo XXI? Muchacho, ¿estás dispuesto a ser el Elías del siglo XXI? Joven, ¿estás dispuesto a ser el Elías del siglo XXI? Señorita, ¿estás dispuesta a ser el Elías del siglo XXI? Hermano, ¿está dispuesto a ser el Elías del siglo XXI? Pastor, ¿está dispuesto a ser el Elías del siglo XXI? ¿Estamos dispuestos? Sí. ¡Qué bendición! Es eso lo que Dios quiere. Es eso lo que Dios espera. Oremos. Gracias, querido Dios, por tu llamado. Gracias por el tremendo ejemplo del profeta Elías. Queremos cumplir la misión donde estamos. Queremos ser instrumentos en tus manos poderosas. Estamos a tu disposición. En el nombre de Jesús. Amén. Oíd, oíd lo que nos manda el Salvador. Marchad, marchad y proclamad mi amor. Pues he aquí yo
con vosotros estaré, los días todos hasta el fin os guardaré. Id por el mundo, id y predicad el Evangelio, id va adelante el Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos pues a todos su amor. Mirad, mirad la condición del pecador, que triste es, que llena de dolor, sin luz, sin paz, camina a la destrucción y no conoce el gran peligro en que está. Id por el mundo, id y predicad el Evangelio, id va adelante el Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos pues a todos su amor. Salid, salid, embajadores del Señor, buscad, buscad al pobre pecador. Aprovechad el tiempo que el Señor os da, pues pronto el día de salud acabará. Id por el mundo, id y predicad el Evangelio, id va adelante el Todopoderoso Salvador. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Gloria, gloria, aleluya a Jesús. Nuestras almas Él salvó, nuestras manchas Él lavó. Proclamemos pues a todos su amor. Al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre, soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranatha, Cristo viene por su pueblo que fielmente le espero. Maranatha, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranatha, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitarán. Pronto vendrá, no tardará, Él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será de inmortalidad.
inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro